buenos días, profesora, muy buenos días, compañeros. El día de hoy tengo que exponer sobre la reforma y el cisma religioso. A comienzos del siglo XVI surgió en Alemania un movimiento religioso que puso fin a la unidad del catolicismo medieval, llamada la Reforma. Este movimiento dio origen a la Iglesia protestante. La crisis del catolicismo. A finales de la Edad Media, el desprestigio de la Iglesia era tan evidente que algunos sectores de la sociedad expresaban su profundo malestar contra algunas de sus prácticas. Los humanistas insistían en la necesidad de una reforma que eliminase la falta de disciplina y el relajamiento de las costumbres del catolicismo. Los problemas de la Iglesia se agudizan a fines del siglo XV. Se agudizó debido a la excesiva y mala administración de la riqueza del catolicismo. La falta de vocación de muchos sacerdotes que en algunos casos compraron sus cargos eclesiásticos. La oposición más fuerte se manifestó a través de la venta de indulgencias establecidas por el Papa León X y cuya finalidad era recaudar fondos para construir la Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran documentos mediante los cuales los fieles creían tener el perdón de los pecados. Este abuso en el comercio de esta actividad provocó la reacción radical de la división de la Iglesia en el siglo XVI. Nacimiento de la Reforma. Se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso cristiano, iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó un cisma de la Iglesia católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantes. ¿Cuál es la Reforma Protestante? ¿Qué es la Reforma Protestante? Martín Lutero fue un monje católico que criticaba la venta de indulgencia por parte del Papa León X. Pero, en realidad, ¿quién era Martín Lutero? Era un teólogo y reformador religioso alemán. Precipitó las reformas restantes al publicar en 1517 sus 95 tesis, denunciando las indulgencias y los excesos de la Iglesia católica. Para Lutero, la esencia del cristianismo no se encuentra en la organización encabezada por el Papa, sino en la comunicación directa de cada persona con Dios. Sustento de la teoría de Lutero. Martín Lutero fue un sacerdote agustino alemán. Se preguntaba constantemente, ¿cómo se podía evitar el pecado y lograr la salvación eterna? Descubriendo en su relectura de la Biblia, en un pasaje de la carta a San Pablo a los romanos, que el justo se salva por su fe. Esto lo lleva a concluir que la salvación radica a partir de la fe en Dios y su misericordia, y no a través de buenas obras falsas, buenas obras adquiridas con dinero como las indulgencias. Oposición de Lutero. El Papa promulgó en Alemania las indulgencias y encargó a los sacerdotes aplicar su petición, pero Lutero se opuso rotundamente en contra de la venta de indulgencias y negó la eficacia de las mismas, resaltando la importancia del Evangelio como fuente de fe. Lutero denunció los abusos de la Iglesia y desconoció la autoridad del Papa, por lo que fue excomulgado, al no retractarse, originándose de esta forma el nacimiento del luterismo, ya que mucha gente lo seguía. La expansión de la Reforma. Las nuevas ideas de Lutero se expandieron y fortaleció el protestantismo. Fue el caso de Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y Enrique VIII. Calvino implantó su doctrina religiosa que separaba a la Iglesia y al Estado. Calvino también creía que la Biblia era la única fuente de fe. El punto más central de la doctrina calvinista fue el principio de la predestinación, por lo cual algunos hombres estaban predestinados
a la salvación y otros a la condena eterna. La Reforma Protestante de Suiza. Ulrico Zwinglio, sacerdote de Zúrich, fue quien emprendió su labor reformada, afirmando que la Iglesia estaba formada por todos sus fieles y era innecesaria la jerarquía eclesiástica. También negó la autoridad del Papa y la existencia del orden sacerdotal y el celibato apostólico, e hizo desaparecer a toda clase de emblemas y representaciones religiosas, o sea, cuadros e imágenes. El anglicanismo. En Inglaterra, la reforma tuvo características propias porque se originó al interior del Estado y fue impulsada por el rey Enrique VIII. Aunque menos doctrinal, significó una ruptura con la Iglesia de Roma y dio origen a la Iglesia Nacional Anglicana. La relación entre el Estado y la Iglesia Católica era conflictiva, pues la Iglesia tenía grandes bienes y privilegios políticos que no querían perder. En 1534, a través de una acta de supremacía, el rey pasaba a ser el jefe de la Iglesia de Inglaterra y de todos los bienes de la Iglesia, por lo que fue excomulgado por el Papa Clemente X. Llegada de inmigrantes al Perú. Desde el siglo XIX, el Callao albergó a una numerosa comunidad de inmigrantes europeos. Muchos de ellos eran de religión protestante. En 1934 se creó el primer cementerio británico, integrada principalmente por anglicanos. En las décadas siguientes, varios misioneros protestantes se establecieron en el Callao. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi exposición y bueno, me despido.